Que le guardamos, hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Hemos llegado al tema número 6 de esta serie que estamos compartiendo, ¿verdad? Que se titula Cuando el cristianismo era real. Y espero que al escuchar este video ya haya podido ver los 5 videos anteriores y así por lo menos esta enseñanza va a tener bastante sentido para usted. El tema número 6 quise titularlo Cuando el cristianismo era real, la iglesia trastornó su mundo. Lo voy a repetir nuevamente. Cuando el cristianismo era real, la iglesia, ¿sí? Esa primera iglesia que venimos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa primera iglesia trastornó su mundo. El mundo en el cual ellos se movían, ellos lo trastornaron. Importante esa palabra trastornar porque lo encontramos precisamente dentro de la Biblia. De hecho, le voy a leer un pasaje en donde esa es una de las acusaciones que le hacen al apóstol Pablo juntamente a su equipo de trabajo. Los acusan a Pablo y a su equipo de trabajo de ser lo que trastornan el mundo. Hechos capítulo 17, el versículo 6, se lo voy a leer, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Escúcheme, estaban gritando los acusadores de Pablo y de los demás hermanos, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y a lo mejor le puedo decir que no encuentro, o por lo menos para mí, este es uno de los textos más significativos que yo encuentro dentro de la palabra de Dios. Le puedo decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que yo más he leído en toda la Biblia. Es el libro que yo más he leído, pero por largo rato dentro de la Biblia. He leído la Biblia pues en varias oportunidades y le digo que el libro de los Hechos no me canso de leer, no me canso de estudiar el libro de los Hechos, porque ahí está la historia de la iglesia, ahí está nuestra esencia, lo que deberíamos ser, y también es un espejo, ¿verdad? Como estoy utilizando esta serie, que no es una serie para ni hacer ninguna crítica destructiva, no lo veamos por ese lado. Más bien esta es una serie que nos tiene que servir como un espejo, porque la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, esa iglesia primitiva es un espejo para que todas las demás congregaciones cristianas desde ese siglo I en adelante pudiesen mirarse en ese espejo. Entonces, cuando leemos Hechos capítulo 17 y encontramos esa palabra, esa acusación, que para serles sincero, definitivamente nosotros en este siglo XXI seríamos privilegiados, seríamos bienaventurados delante de Dios si tuviésemos tal acusación de nuestra generación. Si dijeran: estos cristianos ahora están trastornando el mundo, hermanos, seríamos bienaventurados. Pero lamentablemente no tenemos en este siglo un tipo de acusación de esta manera. Estos que trastornan al mundo han venido también para acá. Pero quiero hablarles, o vamos a desmenuzar un poco este tema, ¿verdad? Y explicándole en primer lugar qué significa la palabra trastornar. Porque fíjense que el día de hoy la palabra trastorno, de donde encontramos esa palabra trastornar también, ¿verdad? Esta palabra trastorno, el día de hoy muchas veces se asocia a locura. Entonces, de pronto estamos hablando, y de hecho los psicólogos, ¿verdad? Los que trabajan en esta materia de consultas a las personas, muchas veces hablan de trastornos mentales. Hablan de trastornos mentales y bueno, y a raíz de eso, muchas veces pensamos que la palabra trastorno, así, tal cual su definición, está asociado obligatoriamente a locura, pero no es así. Trastorno no está asociado a locura. De hecho, cuando los psicólogos
hablan de un trastorno mental, tampoco están queriendo decir que la persona está loca en un sentido despectivo, ni tampoco en un sentido definitivo, sino más bien están utilizando una expresión para decir que algo ha cambiado en la mente de esa persona, que algo anda fuera de la naturaleza, algo anda fuera de lo normal en la mente de esa persona. ¿Y por qué se lo digo? Porque precisamente eso es lo que significa la palabra trastorno, o en este caso la que nos interesa, la palabra trastornar. Fíjense lo que significa la palabra trastornar. Significa cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa, o modificar el desarrollo normal de un proceso. Eso es lo que significa la palabra trastornar. Significa cambiar o alterar la esencia. Entonces, conectando esto un poquito con aquella acusación que le hicieran, ¿verdad?, a los hermanos allí en Tesalónica, podemos decir que la iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo, esa primera iglesia, en ese tiempo estaba cambiando su sociedad, estaba alternando la forma habitual de la sociedad. Pero quiero correr un poquito hacia atrás al capítulo 16 para explicarle cómo se desarrolló todo cuál es el contexto, ¿verdad?, cuando llega esa acusación a Pablo y a su equipo. En el capítulo 16 vemos que Pablo arriba a Filipos. Filipos ya era Pablo dirigido por el Espíritu Santo, entrando a tierras helenísticas, no solamente tierra de sabiduría, tierra de muchos filósofos, pero también tierra de politeísmo increíble. En el capítulo 19, cuando usted ve ahí en el capítulo 19, llegó un momento que Pablo está en Atenas y había tantos ídolos, habían tantas imágenes, la idolatría en Atenas era tan abrumadora que hasta inventaron un altar y le colocaron al Dios no conocido. Es decir, eran tan politeístas, tenían una fe tan inclusiva, parece mucho a la fe o a esa fe que profesan algunos el día de hoy dentro del cristianismo. Esa fe de que todo el mundo finalmente va a ser salvo, pase lo que pase, porque no me imagino cómo un Dios de amor va a mandar a alguien al infierno. Aunque usted no lo crea, ese tipo de expresiones lo estamos escuchando desde los púlpitos, en la boca de pastores en este siglo XXI. Pero así eran también los atenienses. Tenían una fe tan inclusiva que ellos inventaron un altar y ellos dijeron, bueno, como para que si hubiese algún otro Dios, no se quede afuera y por lo menos consiga un altar en donde pueda aterrizar. Entonces Pablo le tocó entrar a esa tierra juntamente con su equipo, con Silas, con los demás servidores. Ahí está Pablo en Filipos, y la Biblia también nos va a explicar que había una joven ahí mismo en Filipos que tenía un espíritu de adivinación, un demonio. Ve, un demonio de adivinación. Y esta joven era una esclava y sus amos la utilizaban a ella pues para todo este tipo de prácticas satánicas, estar adivinando cosas allí, probablemente en una plaza. Esa joven fue liberada por el apóstol Pablo, bajo el poder de Dios, ese poder que yo les hablé en videos anteriores, el poder que Dios da, que no es un poder mentiroso, un poder real. Cuando los siervos de Dios están capacitados y permanecen en la palabra de Dios, si Dios lo quiere hacer, nos capacita con poder para poder hacer este tipo de cosas. Si Dios lo quiere hacer, no si yo lo quiero hacer, Muy importante, nunca se olvide eso. Es si Dios lo quiere hacer. Nada tiene que ver que si yo lo quiero hacer. Entonces Pablo libera a esta joven, y cuando los amos ven que por Pablo haber sacado ese demonio que permitía a esta joven adivinar cosas, ellos llevan preso a Pablo, a Silas, y lo meten en la cárcel.
Y ahí es donde encontramos el famoso texto que Pablo en la madrugada pues cantaba himnos, y Pablo y Silas, ¿verdad? Ahí con los pies en el cepo cantaban himnos a Dios. Era una adoración en medio del dolor, porque la primera iglesia, si algo sabía, era adorar en medio de las dificultades. A partir de ahí pasa una serie de sucesos. El apóstol Pablo saca a la luz de que él es ciudadano romano, y a partir de ahí proceden a liberar a Pablo, proceden a sacarlo de la ciudad. Cuando Pablo y su equipo salen de la ciudad, se van hasta Anfípolis y Apolonia y terminan llegando a Tesalónica. Cuando llegan a Tesalónica, como siempre fue la estrategia del apóstol Pablo, se van a las sinagogas y allí empiezan a predicar a Cristo. De hecho, Hechos capítulo 17, versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo lo que le expliqué también en videos anteriores, la predicación expositiva, que es la que realmente saca a la luz el poder de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios confirma en su palabra. La predicación expositiva, fíjese que acá también Pablo lo hacía, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ese es el Cristo. Y así estaba Pablo predicando ante los judíos. Pero ¿saben qué? Los judíos siguieron incrédulos y no le quisieron creer a Pablo. Solamente unos pocos creyeron. Pero entonces, ¿qué pasó? Pablo se fue a los griegos. Pablo se fue a predicarle a otro tipo de gente, y cuando los judíos vieron que Pablo estaba compartiendo ese mismo mensaje que ellos no quisieron creer, o por lo menos la gran mayoría no quiso creer, y vieron que Pablo estaba compartiendo las promesas de salvación a los griegos, a los gentiles, entonces se llenaron de celos, se llenaron de ira y tomaron al apóstol Pablo, a su equipo, y empezaron pues toda una revuelta allí. Lo llevan a los tribunales, pero gracias a Dios no pudieron conseguir a Pablo, sino que encontraron a un personaje llamado Jasón, y asaltando, versículo 5 dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, no hallaron a Pablo, ni tampoco a Silas, no los hallaron, pero no hallándolos, trajeron a Jasón. Entonces presentaron a este hermano Jasón ante las autoridades, y allí es donde los judíos dijeron esta palabra: estos que trastornan al mundo entero han venido también para acá. Pero fíjese la mezquindad de los judíos. Voy a terminar de leer unos 2 textos más para cerrar un poco el contexto. Fíjese la mezquindad de los judíos, que los judíos prefirieron aliarse con los romanos, inclusive prefirieron decir que no tenían otro rey sino el César, con tal de ir en contra del mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo y su equipo. El versículo 7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces los judíos decían que los cristianos estaban en contra de las leyes romanas. ¿Por qué? Porque según ellos solamente había un rey, que era el César. Los mismos judíos se confabularon juntamente con los romanos para poder ir en contra de la iglesia. Pero la palabra más importante es: trastornaron al mundo. Esa era la primera iglesia, hermanos, que trastornaba, cambiaba. Donde quiera que llegaba la iglesia del siglo I, algo tenía que pasar, sucedían hechos, no necesariamente tenía que terminar así como le pasó a Pablo en este momento, pero de que impactaban
impactaban, de que cambiaban la forma de su sociedad, lo cambiaban, de que alteraban el entorno que les rodeaba, lo alteraban, hermanos. Esa era la primera iglesia. Trastornaron su mundo, totalmente trastornaron su mundo. Y nos ponemos a ver el día de hoy la comparación entre esa primera iglesia y el cristianismo del siglo XXI. Podemos decir que hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. El día de hoy, hay que ser sincero, el cristianismo del siglo XXI no trastorna nada. No trastorna nada, porque lamentablemente el cristianismo del siglo XXI ha perdido el fundamento. Hemos perdido lo más importante, que es el fundamento bíblico. El fundamento bíblico ha desaparecido de muchas congregaciones y por ahí nos hemos quedado sin fuerza, nos hemos quedado sin capacidad de influencia. Claro, como nos hemos quedado sin capacidad de influencia bíblica en torno a la palabra de Dios, hemos buscado sustitutos. Entonces la iglesia ha buscado sustitutos a través de la política, ha buscado sustitutos a través de las obras sociales, ha buscado sustitutos a través de farándula cristiana, ha buscado sustituto a través de pastores renombrados, pastores famosos que tratan de competir en fama, así con los cantantes del mundo y todo aquello. Todo eso es sustituto, hermano. Todo eso es sustituto. Todo lo que vemos el día de hoy es sustituto, buscando tapar lo que se perdió, el fundamento bíblico. Pero la primera iglesia no. La primera iglesia trastornó su mundo sin necesidad de buscar fama. La primera iglesia trastornó su mundo sin necesidad de mandar un cristiano para que fuera presidente. Hoy, yo no sé por qué, pero por alguna razón siento que hay una parte de los cristianos, no digo todo porque no son todos, pero siento que hay una parte de algunas personas que están dentro de la iglesia, que ellos están convencidos que al subirse al poder un presidente cristiano, allí es donde ellos van a poder hacer cambios en la sociedad. Pues esto es totalmente erróneo y no aparece ese formato dentro de las escrituras. Entonces, por eso es que yo y creo que nadie tiene por qué estar apoyando ningún partido político mantequillado con cristianismo. No tenemos que estar apoyando nada de eso, porque la verdad es que eso no aparece en la Biblia. La primera iglesia es el vivo ejemplo de que podemos trastornar nuestro mundo, amados hermanos, solamente con la predicación del evangelio. Podemos nuevamente, y además si queremos, si realmente al escuchar este video, al ver este video, pues realmente usted está entendiendo el punto que le estoy compartiendo a través de la palabra, le digo que si la iglesia, el cristianismo del siglo XXI quisiera verdaderamente trastornar esta generación, lo podemos volver a hacer, pero hay que volver a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver rápidamente, le voy a leer una cantidad de versículos porque con la misma Biblia le voy a responder esta preciosa pregunta. ¿Por qué la iglesia? ¿Sabes por qué la iglesia primitiva trastornó su mundo? ¿Sabe usted por qué la iglesia o cómo fue que la iglesia primitiva trastornó su mundo? Le voy a explicar cómo. Las respuestas van a ser todas bíblicas, 100% bíblicas, así que por favor preste atención. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio.
Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hechos 8:40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hechos 11:1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hechos 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hechos 13:44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13:49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 14:25 dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Hechos 15:35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hechos 16:32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 18:11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hechos 19:20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya. Hermanos, la iglesia primitiva no trastornó su mundo con milagros, no trastornó su mundo con sanidades y con hechos portentosos solamente. No fue que tenían grandes templos, por lo cual trastornaron su mundo. No era porque tenían mucho dinero. No era porque tenían dinero en cantidad, no era porque los pastores tenían yates o tenían autos bañados en oro o tenían el último traje Gucci. No, hermanos, no trastornó la iglesia primitiva su mundo por estas cosas. Pero tampoco la iglesia primitiva no trastornó su mundo llegando a los puestos políticos. No fue ganando el Senado, no fue derrocando al emperador, al César, y montándose ellos en el imperio romano. No fue así, no fue con estas cosas que la iglesia primitiva trastornó su mundo, amado hermano. Pero tampoco la iglesia primitiva no trastornó su mundo haciendo obras sociales. No fueron las obras sociales. No fue porque la iglesia se concentró en darle de comer a los pobres o en de buscar la reivindicación de los derechos civiles de los pobres. No, hermanos, tampoco fue por estas cosas que la iglesia primitiva trastornó su mundo. La iglesia primitiva trastornó su mundo fue con la predicación
de la palabra de Dios. Y por eso les acabo de leer casi una docena de textos en donde queda bastante claro cómo fue, por qué fue que la primera iglesia logró trastornar su mundo conocido. Al punto tal, hermanos, que el imperio romano se sacudió. La primera iglesia sacudió a todo un imperio. Ahora usted me dirá por qué. Planificaron golpe de estado contra Nerón. Planificaron atentado contra los senadores. No, no fue así. ¿Sabe cómo fue que trastornaron ellos el mundo? ¿Sabe cómo fue que trastornaron su tiempo? Diciendo la verdad, hablando la verdad. ¿Cómo olvidar Hechos capítulo 19, como ese avivamiento que empezó en Éfeso y que yo les compartía también en un video anterior? El apóstol Pablo llegó a Éfeso y empezó a ver la idolatría. Diana, Diana, Diana por aquí, Diana por allá, Diana de los Efesos, la grande Diana. Y Pablo se paró y Pablo dijo, mira, no son dioses lo que está, las cosas que hace con la mano no son dioses. Diana no es Dios, así de sencillo. Y ahí se armó todo un alboroto, se armó toda una pelea, pero el evangelio ya estaba dicho. Ya la pólvora del evangelio estaba corriendo por todas partes. Y Pablo dijo, Diana no es diosa, no existe diosa. Existe un solo Dios y un solo Señor, y su nombre es Jesucristo. Y así empezaron a trastornar su mundo. Hoy en el siglo XXI es difícil pensar en algo así. Porque tenemos pastores en los púlpitos diciendo que ser católico y ser cristiano es lo mismo. Ellos dicen, bueno, tú te arrodillas ante tu imagen de María, pero yo le oro al Señor y cada quien está en lo suyo, pero no. ¿Sabía usted? Yo hace varios años vi un documental bastante interesante en el YouTube, un documental. ¿Sabía usted que esa misma Diana de los Efesos que adoraban y veneraban las personas en Éfeso es la misma Virgen María, es el mismo yeso, es la misma escultura que el día de hoy adoran los católicos de manera idolátrica? Es la misma. Entonces preguntamos, ¿por qué en ese tiempo Pablo tuvo la valentía para decir, los yesos no son Dios? Y el día de hoy, cuando se nos consulta, cuando se nos pregunta, nosotros como iglesia, los cristianos, no tenemos la valentía para decir, miren, hay un solo Dios. Los yesos, según dice la Biblia, detrás de cada yeso, detrás de cada imagen, lo que hay es demonio. Demonio lo que hay detrás de cada imagen. No pueden oír, dice el Salmo 115, dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen boca, no hablan. Y así de vano y así de necio es todo aquel que pone su confianza en ellos. La iglesia primitiva trastornó su mundo porque fue una compilación de todo lo que hemos venido aprendiendo en estos primeros 5 videos que ya les pude compartir. Hablaban con denuedo, hermanos, la predicación del evangelio. Había doctrina, cuidaban la doctrina, defendían la doctrina, no dejaban que nadie penetrara la iglesia con ese montón de doctrina falsa. Y los que lo hacían los denunciaban por nombre. Por nombre. Hoy estamos en el tiempo de no me juzgues, respeta, no digas esto pero si nos encanta. Cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Si nos encanta el hecho de que Pablo pudo denunciar a Alejandro y a Himeneo, ¿verdad? Si nos gusta la idea de que el apóstol Juan pudo denunciar públicamente a Diótrefes. Si nos gusta la idea de que Pablo pudo haber dicho con nombre, Demas me abandonó, amando más este mundo. Ahí sí nos encanta que ellos hayan tenido la valentía para denunciar con nombre a los falsos que habían penetrado la iglesia. Pero hoy, si por alguna razón un predicador de sana doctrina, un predicador con Biblia en mano, dijera, mira, esta persona con nombre y apellido está predicando una doctrina falsa, está arrastrando al pueblo de Dios al error, le aseguro que la mayoría de los cristianos del siglo XXI condenarían a ese pastor de sana doctrina
y seguirían aplaudiendo a ese falso predicador que le está arrastrando de la voluntad de Dios. Porque es la realidad. La realidad es que tenemos un cristianismo del siglo XXI que en nada se compara a lo que hemos venido estudiando, hermanos. En nada se compara. No trastornamos nuestro mundo actual. Ahora nos hemos aliado al mundo. Más bien ahora la iglesia se ha convertido. Escuche esto que le voy a decir, que es bastante fuerte, pero es la verdad y lo tengo en mi corazón y lo voy a decir. La iglesia, el cristianismo del siglo XXI se ha convertido en la más grande importadora de pecados desde el mundo. La más grande importadora de pecado desde el mundo. Cuando más bien nosotros deberíamos ser los exportadores de la santidad al mundo. Dios nos llamó a ser los exportadores de la santidad al mundo. Los exportadores del evangelio al mundo. No solamente que nos hemos callado y ahora no predicamos el evangelio, ahora predicamos romanticismo, predicamos positivismo. Pero no predicamos el evangelio, sino que ahora también la iglesia para este tiempo es la mayor importadora de los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo, dale un tiempito a la iglesia, lo van a abrazar. Toda moda mundana, dales un tiempito, lo van a abrazar. Toda forma de hablar secular, toda forma de hablar pagana, dale un tiempito a la iglesia que muy pronto usted lo va a ver dentro de la iglesia. No estamos trastornando el mundo. Podríamos decir que el día de hoy más bien el mundo está trastornando la iglesia. Pero ¿saben qué, amados hermanos? En medio de todo lo caótico que le estoy compartiendo en este momento, yo sé que queda un remanente fiel todavía. Yo sé que aún dentro de esos movimientos totalmente heréticos, que lo que hablan es puras tonterías, donde lo que hay es puros charlatanes desde esos púlpitos, ahí hablando lo que la gente quiere oír, diciéndole que tú eres el hombre de la ciudad, veo que mañana te va a ir buenísimo, que veo que la puerta de los cielos se abre para ti y tu bendición se derrama y viene. Yo sé que en medio de esos movimientos carismáticos, totalmente alejados de la palabra de Dios, yo sé que hay un remanente fiel. Y mi oración es que estos videos, y no para engrandecer a David Durelia, no, sino porque alguien tiene que oír desde esa inmundicia, que no es el evangelio de Jesucristo, pero yo sé que hay un remanente fiel. Yo sé que hay un remanente que va a empezar a salir, que va a empezar a tomar posesión y va a decir, mira, confírmame con la Biblia lo que tú estás diciendo. Porque esa es una de las cosas principales que también ayudó mucho a la iglesia a trastornar su mundo. Y era que ellos no recibían cualquier cosa, ellos no aceptaban cualquier cosa. Recuerda la historia cuando Pablo llega a Berea. Pablo le predica el evangelio a los judíos que estaban en Berea. Y el texto nos dice que los bereanos todos los días escudriñaban las escrituras para poder ver si lo que está diciendo Pablo era verdad o era mentira. Finalmente escudriñaron las escrituras como tenían que hacerlo y le dijeron a Pablo, Pablo, hemos revisado las escrituras y ciertamente lo que tú dices es verdad. Jesucristo, ese que murió en la cruz, definitivamente era el Mesías y nosotros hoy creemos. Y los bereanos, oh Dios mío, qué diferencia fuera si el día de hoy existieran cristianos bereanos, cristianos que no se andan comiendo cuentos y que Dios me dijo, pero si Dios te dijo, ¿en qué pasaje aparece, pastor? Eso es lo que no hay el día de hoy. Porque trastornar el mundo, para trastornar al mundo, hermanos, hace falta una iglesia doctrinal, hace falta una iglesia con fundamento bíblico, hace falta una iglesia con cimiento fuerte. Con cimiento fuerte. Por eso que el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, terminando el sermón del monte, el Señor dice, y compararé a un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre que edificó sobre la roca. Ahora,
¿Qué es ese hombre prudente que edificó sobre la roca? El que oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. Lo puede buscar ahí en Mateo capítulo 7. Y el Señor dice, pero un hombre insensato le compararé con un hombre que edificó sobre la arena. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el hombre que edificó la arena es un hombre que oye la palabra, pero no la hace. Y no hay ninguna duda, esta diferencia todavía permanece en el día de hoy. Hay un cristianismo actual que oye mucho la palabra, pero no la hace. Pero yo sé que hay un pequeño remanente. Ese remanente es tan pequeño que ni se nota, porque no tiene mucha cámara. No le hace mucha luz a ese remanente. ¿Sabe cómo le dicen? Ay, los fanáticos, ahí vienen esto con su Biblia. Estos son pura Biblia y Biblia, ahora todo es Biblia, todo es Biblia. Y estoy seguro de lo que les digo porque en algún momento también nos han dicho estas palabras. Yo sé que ese remanente no se ve. Ese remanente que dice, pastor, yo no quiero cuento, no me esté hablando de que Dios me va a bendecir, quiero doctrina. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deme doctrina, pastor. Y estoy llamando y estoy hablando a ese remanente también. Hermano, hay que alzar la voz. Hermano, hay que sacar a flote la doctrina bíblica. La iglesia tiene que volver a la palabra, hermanos. La iglesia tiene que volver a la predicación expositiva, a la predicación certificada con la palabra escrita. El apóstol Pedro dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que da Dios. Y Pablo le decía a Tito, y tú, Tito, habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Estos son los textos que al día de hoy no se escuchan. Y a lo mejor usted me está escuchando decirlo y usted dirá, ¿eso aparece en la Biblia? Sí, aparece en la Biblia. Tito y primera carta de Pedro. Están ahí en la Biblia, pasa que no se leen, no se predican, no se dicen. La predicación es más común el día de hoy. Dios enriqueció a Abraham e Isaac sembró y en el año cosechó y cosechó. Porque son puros amadores de su vientre. Son amadores de su vientre. Su Dios es su vientre, como dice Pablo en Éfeso, a los Efesios. La primera iglesia trastornó su mundo, hermanos. Lo voy a repetir nuevamente y ya será esta la conclusión. La primera iglesia trastornó su mundo. No fueron los milagros, ni las sanidades, ni grandes templos, ni mucho dinero, ni puestos políticos, ni muchas obras sociales. Fue la predicación de la palabra de Dios. Si queremos como iglesia trastornar nuestro siglo XXI, tenemos que volver a la palabra de Dios, a la predicación del evangelio puro, simple y llano, como lo hizo también la primera iglesia o la iglesia primitiva. Si Dios quiere, hermanos, nos vemos en el próximo video, ya para cerrar esta serie. Ya este es el tema número 6. Vamos a ver nuevamente en el próximo video el tema número 7. Espero que se suscriba al canal, ponga ahí la campanita para que también pueda recibir el tema número 7 y así vamos a cerrar esta serie, cuando el cristianismo era real. Porque aunque a algunos no le guste, aunque algunos se enfaden, aunque a algunos no les gusta la forma que yo hablo, pero la palabra de Dios lo certifica. Había un cristianismo real. Y lo vemos aquí. Lo que yo leo aquí era real. Y tenemos que ineludiblemente compararlo con lo que vemos el día de hoy. Y entre lo que leemos aquí y lo que vemos el día de hoy, hay una gran distancia. Pero no significa que el tiempo ha cambiado. Significa que hemos dejado el fundamento. Volvamos a la palabra de Dios, hermanos. Pastor, vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a la predicación expositiva. Vuelva a la sana doctrina. Porque Dios ha puesto gente en su mano. Y Dios le va a demandar por ello. Volvamos a ser atalayas en esta generación.
Volvamos a ser atalayas. Volvamos a ser atalayas. Volvamos a ser predicadores como Juan el Bautista. Volvamos a ser predicadores como Jeremías. Volvamos a ser predicadores como Isaías. Volvamos a ser atalayas del Señor. Volvamos a advertirle al pueblo que la ira de Dios viene. Volvamos a ser esos predicadores que advierten sobre el peligro, porque el peligro es inminente. El juicio de Dios viene. Y ustedes lo han leído. Ustedes saben que está ahí en la Biblia. Ustedes saben que el juicio de Dios viene. No le digan al pueblo que habrá paz y habrá paz. Señor le decía en Jeremías, ellos dicen que habrá paz, y paz no viene, viene el juicio de Dios para todo aquel que no ha creído en Jesucristo. Entonces tenemos que hacer crecer la palabra de Dios. Tenemos que advertir al hombre pecador que el juicio viene y que solo el arrepentimiento y la fe en Jesucristo lo podrá salvar de ese juicio. Volvamos a ser atalayas. Volvamos a ser profetas que hablen la palabra de Dios. Y dejemos de ser cuentachistes. Dejemos de ser aduladores desde el púlpito a los demás. Volvamos a ser como esa primera iglesia. Volvamos a ser como esa iglesia primitiva, hermanos. Volvamos a trastornar nuestro mundo. El pastor David Durel les acaba de hablar y nos vemos en otra enseñanza. Que Dios les guarde en la manera.